Para hablar de la praxis y los sentirpensares en la pedagogía crítica latinoamericana, debemos partir del contexto en el cual se desenvuelve la cotidianidad de las personas que habitamos el territorio. Inicialmente se identifican cuáles son las prácticas coloniales y neocoloniales en la educación, que surgen como unas barreras y limitantes para el acceso a esta misma. Entre ellas, como primer momento, podemos hablar de la brecha que existe entre la educación pública y la privada. Se puede evidenciar cómo la educación está mercantilizada, en donde se vende como un bien que solamente las personas que tienen dinero pueden pagar. Lo anterior se evidencia desde los preescolares hasta bachillerato, generando que los colegios privados tengan una oferta de una calidad más alta que los colegios públicos que son financiados por el Estado, teniendo en cuenta que normalmente en los colegios públicos hay hacinamiento de estudiantes, incluso de más de 40 estudiantes en el mismo salón, y los recursos con los que se cuenta para el desarrollo de sus clases no son los más adecuados. Como resultado, los estudiantes en su mayoría de instituciones educativas públicas no cuentan con la misma preparación que los estudiantes que pueden acceder a colegios prestigiosos de las ciudades, generando una dificultad en el momento del acceso a las universidades públicas. La dificultad de acceso a una universidad pública radica en varios aspectos. En el primero, la dificultad de poder acceder debido al desconocimiento de las temáticas aplicadas en los exámenes de ingreso a educación superior. En segundo momento, la dificultad en los horarios que en su mayoría en las universidades públicas manejan de día, con algunas excepciones, lo que implica que una persona, un estudiante que quiera estudiar todo su pregrado, deba tener una fuente de ingreso adicional en caso de no encontrarse laborando. Esto porque en caso de tener que laborar para poder subsistir, no podría estudiar, teniendo en cuenta que las clases normalmente son en horario diurno. Finalmente, se identifica una educación de carácter estatal, centralista e institucional, lo que es una práctica colonial, porque cuando hablamos de estatal, desde el Estado nos refieren que debe ser universal y debe ser como se impone. Centralista, porque desde el mismo Bogotá se emiten los lineamientos para todo el orden estudiantil de carácter nacional, desconociendo sus contextos. E institucional, porque únicamente se reconoce la educación formal como válida, generando procesos burocráticos y delimitando la educación a la mera ejecución de un espacio educativo encerrado, delimitado en un lugar físico en donde no se permite la creación de conocimiento de manera libre y crítica. A raíz de lo anterior, surge Utopía Pedagógica como una apuesta de un preuniversitario popular. Utopía identifica estas problemáticas y pretende ayudar a la población, principalmente de instituciones públicas de la localidad séptima de Bosa de la ciudad de Bogotá, para que accedan a la educación superior por medio de un preuniversitario popular. Se inician los esfuerzos con la consecución de un espacio físico gratuito y para el año 2020 inician actividades los días sábados y domingos en el Colegio Carlos Pizarro León Gómez de la localidad séptima de Bosa en Bogotá. Previo a esto, se realizó una convocatoria por los colegios públicos del sector sin excluir personas de colegios privados que se encuentren en estratos 1, 2 y 3 y quisieran participar. En cuanto a los talleristas, se consolidó un equipo interdisciplinario de profesionales y estudiantes que quisieran aportar de manera voluntaria y gratuita a este proyecto. Para Utopía es muy importante el compromiso con el proceso académico, por lo tanto se realizan encuentros semanales con los y las talleristas para planear las clases de manera que se logre integrar un tema a tratar en todas las áreas. Por ejemplo, si se va a hablar de movilidad social, todos los talleristas, desde físicas, matemáticas, sociales, música, biología, español, etc., deben enfocar la sesión en este aspecto. Uno de los pilares fundamentales de Utopía Pedagógica es la horizontalidad y el apoyo mutuo. Esto instando al relevo generacional. Por lo tanto, se determina que los y las talleristas no son superiores, sino que por medio del diálogo de saberes, los mismos estudiantes pasen a ser talleristas, con el fin de garantizar la permanencia y continuidad de este proyecto.
La horizontalidad, entendida como un espacio para el diálogo de saberes, en donde el docente cumple un rol meramente orientador que permita y promueva el pensamiento crítico de los estudiantes. Por otra parte, se identificó una poca o nula orientación vocacional a las personas que iniciaban el proceso dentro del preuniversitario. Por lo tanto, se establece como un espacio fundamental dentro de las acciones formativas los talleres de orientación vocacional enfocados en cada uno de los estudiantes con sus diferentes necesidades. 6. Una distribución temática en donde se establecen unos ejes transversales que son fundamentales dentro de todos los procesos de todos los estudiantes, independientemente de la carrera a la que aspiren. Estos son el taller de gramática y producción textual, el taller de pensamiento crítico, el taller de feminismo y género, el taller de orientación vocacional y el taller de educación inclusiva, en donde se aborda braille y señas. Como talleres opcionales ya enfocados directamente a la carrera a la que los estudiantes quieran asistir, se encuentran por áreas específicas, talleres de matemáticas, de física o química, taller de música, taller de educación física, de ciencias sociales y talleres de lenguas e inglés. Con el paso del tiempo, Utopía Pedagógica evoluciona a ser una colectiva en donde también se inician acciones transformadoras dentro de la realidad inmediata en el contexto, como por ejemplo jornadas de alimentación de animales en situación de calle, acopio y distribución de alimentos para personas que lo necesiten en la pandemia y un espacio de apoyo y ayuda psicológica gratuita para quienes así lo requieran. Utopía Pedagógica es una apuesta de decolonialidad, de apropiación del territorio y de transformación social, en donde vemos cómo las acciones se pueden consolidar en transformaciones inmediatas y a largo plazo dentro de las comunidades. Resaltando la importancia de la implementación de estrategias como el diálogo de saberes y el pensamiento crítico para generar conocimiento dentro de los estudiantes que puedan transformar realidades.